Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe. Hoy es el 38 aniversario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y esa será nuestra plática de hoy. Tenemos a la secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Ana Teresa y Roger. Un gusto y gracias por la invitación. Claro que sí, también nos acompaña Roger Alberto Blandino Nerio, él es del Consejo Nacional del FMLN. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Teresa, Norma, un saludo a toda la audiencia en todo el país. Bueno, además del 38 aniversario, precisamente este día se inscribió la fórmula presidencial del FMLN de Hugo Martínez y Karina Sosa. Tenemos una nota que nos pone en contexto Fabiola Dueñas a continuación. Luego de colocar una ofrenda floral en el monumento de los héroes y heroínas que se ubica en el cementerio La Bermeja, la militancia y dirigencia del partido cantó al unísono el himno del FMLN para celebrar el 38 aniversario de fundación del Instituto Político. Hermanos unidos para combatir. Cuando precisamente se habla de el Farabundo Martí, que es nuestro inspirador fundamental, viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia en nuestro pueblo, y esa tarea es permanente para nosotros. Somos un partido permanente, revolucionario, con un rumbo socialista, es decir, FMLN tiene una identidad y un rumbo y ha venido atravesando etapas, y el programa de gobierno que impulsamos actualmente tiene un rumbo, la democracia del país, la prosperidad y por supuesto la justicia social. Díaz aseguró que la razón de ser del FMLN se mantiene firme para continuar conquistando transformaciones que beneficien a las mayorías. Creo que es importante hacer un reconocimiento a cómo la transformación que se ha producido en el país, no solo por el impulso democrático que dieron los acuerdos de paz, que pusieron fin a la dictadura militar y que abrieron paso al proceso democrático de libertades y derechos de este país, sino también lo que se ha hecho a lo largo de 26 años y particularmente la obra que se ha hecho en estos últimos 9 años, que da una certeza, y lo estamos viendo, a la población de que es el FMLN la única alternativa que tiene el pueblo salvadoreño para avanzar en la prosperidad, la justicia social y la democracia. La dirigencia sostuvo que hay avances importantes impulsados desde los gobiernos del FMLN. Por ello, apostarán a que su fórmula presidencial gane las elecciones del 3 de febrero. Esperamos nosotros que el próximo gobierno de Hugo y Karina estén en esa ruta, y precisamente cuando ellos dicen vamos a seguir haciendo la transformación del país, pero vamos a hacer otras cosas que todavía están dentro de esa ruta pendientes, y lo vamos a hacer en un proceso de corrección de cosas que no se han hecho correctamente, o hay déficit en la forma de atención, pero todo eso es posible. Lo que sí hay certeza para todos nosotros es que hay voluntad política de hacerlo, que hay decisión de hacerlo, que es la diferencia sustantiva y fundamental con las otras fórmulas que están compitiendo en esta campaña electoral. Esperan que el legado de los 38 años del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional también sea reconocido por la población salvadoreña, quien, según la dirigencia, es y seguirá siendo la prioridad en su proyecto histórico y político. Norma, el FMLN es un partido, bueno, viene desde los años 80 como movimiento revolucionario. No se puede pensar la historia de El Salvador sin el FMLN. ¿Qué cambios ha traído el Frente Farabundo Martí al país? Bueno, quizás el más grande es haber derrotado una dictadura militar oligárquica que oprimía y negaba el derecho, la libertad del sufragio, los derechos humanos, la democracia y la posibilidad de que el pueblo luche por su bienestar por las diversas vías, la lucha social, la lucha política electoral, su inserción en el mundo.
Entonces, este es el legado más grande. Y Chafik lo dijo en el discurso de la firma de la paz el 16 de enero. El FMLN se ha hecho su parte y ahora queda en manos del pueblo ser artífice de su propia transformación. Y en eso es que estamos. Y es una tarea inacabada, perfectible, y a la que hemos dedicado con abnegación nuestras vidas, nuestro esfuerzo, y lo seguiremos haciendo. El Frente siempre ha sido símbolo de unidad y consensos. De hecho, lo demostraron en las legislaturas anteriores, a diferencia de la actual oposición que cuesta que haya consensos. ¿De qué manera el FMLN ha podido ser ese artífice, promotor de la paz, pero también de los consensos, Norma? Es que el Frente mismo es símbolo de unidad y de tener la madurez política y la voluntad política de poner por encima los intereses comunes a la visión o interés que puede ser grupal o personal. Y eso es lo que mueve siempre y cuando estos intereses estén en consonancia con las necesidades del pueblo salvadoreño. El Frente es símbolo de eso porque se funda hace 38 años, pero la lucha del pueblo viene de antes, de sus movimientos sindicales, campesinos, magisteriales, estudiantiles, obreros, de comunidades, de pobladores, cooperativistas. Entonces, todas esas fuerzas reivindican frente al Estado. Antes, un colón en el aumento al salario. Yo recuerdo esas marchas de una de las organizaciones que decía 9 colones, tortillas y frijoles, y algunos le agregaban 5 colitas de ratón, como una reivindicación de la gente que iba a cortar a las fincas y que tenía salarios miserables que eran insuficientes y que por pelear eso recibía represión. No recibía una respuesta de no hay, no se puede, tal vez mañana, no un colón, sino la mitad, sino que recibía la fuerza del Estado en contra de un reclamo legítimo del pueblo. Entonces el Frente ha liberado a la sociedad para poder poner en la mesa, en la calle, en el Parlamento, en la alcaldía, sus demandas justas. Roger, figuras como Mélida Nayamontes, como Rafael Arce Sabla, como Shafi Handal, como Lil Milagro Ramírez, como tantas figuras que lograron representar a miles de hombres y mujeres salvadoreñas. ¿Cómo se les recuerda ahora a 38 años de esa gesta de haber fundado a un frente de 5 organizaciones político-militares? María Teresa, yo quisiera pedirte disculpas por apartarme un segundo del tema, pero no puedo menos que expresar el repudio por el atentado que ha sufrido la estatua de Monseñor en Ciudad Delgado por el alcalde municipal de ese lugar. Ha tratado de destruir la estatua que simboliza algo tan importante en la espiritualidad de nuestro pueblo católico, y en esta época, cuando estamos a punto de canonizar, de ver que en el Vaticano se reconoce las virtudes de este salvadoreño, elevándolo a calidad de santo. Yo quería expresar eso. Ya entrando al tema... Más adelante vamos a hablar de la figura de Monseñor también. Ajá. Pero ya entrando al tema específico, yo creo que todos los que has mencionado y muchos otros, Mario López, Francisco Daral Vélez, ya en la época del conflicto y posconflicto, Carmelo, Eleno Hernán Castro, y todos esos compañeros que en algún momento asumieron la responsabilidad de enfrentar la dictadura, pero de enfrentarla construyendo planteamientos que revolucionaron el proceso de lucha y que empujaron e encaminaron esta batalla tan trascendente para el país
realmente nos han dejado un legado de mucha significación en varios planos. Por un lado, el de hombres y mujeres que pusieron todo su talento al servicio del pueblo salvadoreño. No estamos hablando de gente que era ignorante, que no estudiaba, estamos hablando de gente que estaba tan comprometida con el país que se quemaba las pestañas para saber qué estaba pasando en esta sociedad y construir un diagnóstico y una propuesta. Pero no solo eso, que se lanzó a la calle, que anduvo en el día a día con la gente, construyendo con los más humildes los instrumentos de lucha del pueblo salvadoreño. No es fácil imaginar este FMLN que hoy gobierna en aquellos años 60, 70, cuando había que ir poniendo ladrillo sobre ladrillo en el proceso de construcción organizativa, en el campo, en la ciudad, en medio de orden, en medio de la guardia, en medio de la dictadura militar oligárquica. Ese legado de abnegación, de voluntad de construir, de estudio, de lucha, creo que es importantísimo. Y cuando la situación lo demandó con creces, la voluntad de unirse, de construir en razón de una conclusión política, el esfuerzo de unidad que dio vida finalmente al FMLN hoy hace 38 años. Son procesos de elaboración teórica, de práctica, que terminan llegando a una conclusión. La unidad es fundamental para que el pueblo avance, y cuánta razón tenían. Muchos de ellos ya no están con nosotros. Muchos de ellos lo que nos dejaron, como tú bien dijiste al principio, es un legado, es un ejemplo, y el compromiso nuestro es seguirlo y reproducirlo y hacerlo de conocimiento de las nuevas generaciones, porque son salvadoreños que entregaron lo mejor de sí y salvadoreñas que entregaron lo mejor de sí por construir una patria donde quepamos todos, como bien dijo Chafik también en su momento. 1980, el antecedente, Norma, los movimientos del 68, París, México, 73, Chile, Argentina, Allende, demás figuras, el antecedente al 80. Muchos de estas personas que lucharon en esos países fueron muy solidarios con El Salvador. Incluso hubo una cantidad de internacionalistas que vinieron a El Salvador después de Nicaragua, incluso alfabetizaron en Nicaragua. ¿Qué papel jugó el internacionalismo, las personas que se comprometieron también con la lucha salvadoreña? Creo que América Latina y el mundo vive permanentemente en esos espacios de búsqueda de un horizonte y una vida mejor, un estadio diferente de la explotación cruel, de la opresión, y se comprende para quienes asumimos esta causa que la esencia de los fenómenos se repite de un país a otro, y creo que esa es el vaso comunicante entre el sufrimiento de un pueblo uruguayo, peruano, el nuestro, y esa identificación nos hace hermanos y también luchadores en esta misma dirección. Nosotros como pueblo fuimos admiradores de la lucha sandinista, panameña, en la defensa del canal, en tiempos de Alvarado en Perú, o de Allende en Chile. O sea, admirábamos y deseábamos que en algunos momentos la fuerza del pueblo organizada tuviera aquella dimensión. Y entonces, así como nosotros éramos admiradores, también los esfuerzos de nuestro pueblo recibieron ese reconocimiento de otros hermanos revolucionarios en América Latina y en el mundo entero. Y efectivamente nosotros tenemos una deuda, una gratitud inmensa para todos los movimientos de solidaridad en el mundo, porque unos no vinieron a luchar aquí, pero igual fueron solidarios en sus países, y más todavía con los que vinieron y dejaron su vida en nuestros montes, y nuestro agradecimiento también a los que vinieron y se hicieron
salvadoreñas y salvadoreños y siguen luchando junto a nosotros. Esto significa que la búsqueda de la felicidad, de un modo distinto de vivir con justicia, en democracia, donde el pueblo sea protagónico de su transformación, es una causa justa. De no serla, no tendríamos nosotros esa posibilidad de esa identificación entre argentinos, mexicanos, guatemaltecos, que vinieron y estuvieron junto a nosotros, entendiendo y asimilándose a nuestra realidad. 29 años después que se funda el FMLN, se elige el primer gobierno del FMLN. Ya ha habido dos. ¿Cuáles son como las principales transformaciones que se han registrado desde hace una década? Bueno, el tiempo es corto. Puntualmente, educación. Hoy el país sueña con erradicar el analfabetismo y está al borde de lograrlo. Pero también tenemos educación inicial, por primera vez en la historia de El Salvador. Tenemos un apoyo incomparable a los estudiantes desde la parvularia hasta el bachillerato, al punto que este año, comparado con el año 2009, que es nuestra referencia, se gradúan 12,000 bachilleres más. Eso significa que la matrícula ha crecido y en todos los niveles. Hoy tenemos más de 1.200 escuelas reparadas en este país que habían quedado en abandono total en el 2009, hasta el 2009. Esa es obra del FMLN, que tiene como antecedente legalizar las escuelas, porque casi el 80% de ellas estaban en ilegalidad, para poder invertir recursos públicos. Estamos hablando de las lempitas, 66,000 computadoras entregadas para que nuestra nueva generación de estudiantes de la escuela pública se ponga a la altura de los retos del mercado del futuro. Ese es el gran desafío que tenemos para las nuevas generaciones. Si nos vamos a salud, pudiéramos decir que el estado de la salud pública en El Salvador no tiene comparación en toda la región centroamericana. No tiene comparación. Tenemos los indicadores más bajos de muerte materna a la hora de parir, de muerte de niños a la hora de nacer, de transmisión vertical de VIH, de erradicación de plagas que en la época de Arena nos mataban por decenas a la gente, como el dengue, etc. Hemos avanzado de manera sustantiva. Hace poco escuchaba al viceministro Espinosa decir, cuando Arena gobernaba, aquí se hacía una operación de cataratas al año. Hoy hacemos 5,000. Es decir, estamos hablando de la gratuidad de la salud pública para el pueblo que la necesita. Ya no hay que pagar $2,000 por una operación de cataratas como antes ocurría, aquel que podía hacerlo. Hoy tenemos identificados los pacientes renales. Antes la gente se moría y se creía que era magia, que le habían hecho brujería. Hoy sabemos quiénes son y se trata de atenderlos. Es decir, en esos dos grandes rubros, salud y educación, hay cambios sustantivos, pero te vas a ver la infraestructura de las carreteras de este país, mega obras hechas en tiempo y con los costos predecibles, sin dineros perdidos, sin juicios contra el MOP y contra el Estado salvadoreño. Estamos hablando de transparencia, de honradez, de eficiencia y de mejoría de las condiciones de vida de El Salvador, para hablar de esos tres temas. Muy bien, con esto vamos a la primera pausa. Al volver, obviamente, le vamos a preguntar a Norma qué otros cambios se registran en estos dos gobiernos del FMLN y otros temas que tenemos en agenda. Ya regresamos, no nos cambien. Hablábamos de las dos gestiones de gobierno del FMLN, ya Blandino Nerio se ha referido al tema de educación y salud. Con Norma Guevara quisiéramos ver otros temas que han marcado estos dos gobiernos del FMLN. Bueno, la manera de hacer la gestión de gobierno ha cambiado esencialmente, porque hoy tenemos un conocimiento por la sociedad
de lo que hace el gobierno, no por pago publicitario ni menta a periodistas, sino porque en cada institución está claro que debe haber acceso a la información. Yo te aseguro, María Teresa, que de haber tenido un presidente de Arena no sanciona esa ley, aunque se hubiera aprobado. Hoy tenemos, porque la reafirmación de derechos que en la legislación se ha logrado en estos últimos años, no podría realizarse si no tuviéramos en el Ejecutivo la visión democrática, abierta de nuestros presidentes. Y en este caso, bueno, tenemos Ciudad Mujer, para poner un programa, tenemos variados programas en favor de la juventud. Para empezar, desde el 2010 se quitó la cuota para ir al bachillerato cuando lo imparte el Estado. En segundo lugar, ya con el segundo gobierno se le ha proporcionado a los estudiantes de bachillerato uniformes, el paquete escolar. En los últimos 2 años se está asegurando la gratuidad a más de 40,000 estudiantes que en la Universidad de El Salvador ingresaron provenientes de los institutos nacionales. El bachillerato tiene ahora opciones flexibles, como la de Edúcame, y eso permite que el concepto clásico de deserción no tenga sentido aquí, porque los muchachos puede que abandonen una vez un año, pero tienen una forma alternativa de continuar sus estudios. Y hoy en este año, ya en la próxima semana, van a la PAES más de 15,000 estudiantes de modalidades flexibles, incluyendo oportunidades que le han tenido jóvenes que están prisioneros, para decir algo. Privados de libertad. Privados de libertad. Este es para la juventud, está Jóvenes con Todo, y un esfuerzo impresionante en los municipios más vulnerables hacia la violencia, un impresionante esfuerzo acompañado con los consejos municipales y las organizaciones comunitarias de cada municipio, un impulso para el deporte, para la recreación, para volver a la escuela, para tomar un oficio, para ir a hacer una pasantía y buscar de mejor manera una forma de autoemplearse o de emplearse. Para los jóvenes, este gobierno, y para las mujeres, ha sido como el descubrimiento de que el joven tiene no solo una ley de primer empleo, que no tiene solo el Ministerio de Trabajo con sus ferias de trabajo, en articulación con el sector privado, buscando una oportunidad para los jóvenes. Estas son condiciones completamente distintas a las anteriores. Salario mínimo histórico. El salario mínimo para el campo, que fue más del 100%, especialmente para el campo. La simplificación de toda una gama que parecía acordeón, el salario mínimo. Y esto también tiene sus repercusiones en que la desigualdad en nuestro país, somos en América Latina el país que más ha avanzado en dejar atrás niveles de desigualdad. No es que no exista y hay que seguir avanzando, pero ¿cómo es que se rompe la desigualdad? Porque los programas sociales, la protección social a las familias que más lo necesitan, representa menos gasto para la familia. El mantenimiento de los subsidios significa que lo que gana una familia lo puede gastar en sus otras necesidades, pero tiene el subsidio al gas, en muchos casos, el subsidio a la energía, el precio del agua también subsidiada, el transporte en estos 10 años no ha cambiado. En cambio, los gobiernos anteriores, pues teníamos huelgas y después de la huelga, la tarifa aumentada. El precio del transporte se ha mantenido y el crecimiento de la economía lo sacamos del estancamiento de crecimiento negativo para tenerlo ahora, según el Banco Central, una proyección que vamos a finalizar con 2.6 de crecimiento,
Y creo que un organismo internacional, como dice, le da una proyección, un pronóstico todavía más positivo. Ya ni decir que somos ahora el único país de la región que tiene una ley que protege a nuestros inversionistas, ¿verdad? Ahora se puede luchar contra el dumping, antes no se podía, ahora ya creo que ya hay procesos encaminados para buscar la protección de nuestros industriales. Entonces hay unas condiciones completamente diferentes. Siempre una sociedad tiene expectativas crecientes y es legítimo que sea así, y es interpretarlas y traducirlas a políticas es el desafío especialmente de nuestro tercer gobierno, que sin duda lo va a encabezar Hugo Martínez y Karina Sosa. Y precisamente este día, Hugo Martínez y Karina Sosa se inscribieron como fórmula presidencial para el año 2019 ante el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos la nota de Mario Zelaya a continuación. En un ambiente de fiesta, así eran esperados Hugo Martínez y Karina Sosa para inscribir su candidatura presidencial en el Tribunal Supremo Electoral. Recibiendo a la fórmula presidencial del FMLN, que por cierto es la primera fórmula que viene a inscribir su candidatura. Agradecerles porque están respetando los plazos y vienen con mucha antelación, ¿verdad?, a realizar esta inscripción, porque eso ayuda también al Tribunal Supremo Electoral en la parte administrativa. El plazo para inscribir candidaturas es del 3 de octubre al 5 de noviembre, proceso que ya concluyó el FMLN. Ya están revisados y en este momento yo simplemente lo que haría es firmar la razón de recibido de dicha solicitud. Una vez firmado el documento y entregado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, los candidatos se comprometieron a participar con respeto a las instituciones del Estado y las leyes. Van a encontrar siempre una fórmula presidencial dispuesta a ganar las elecciones a través de nuestras propuestas, del debate de nuestras propuestas y de mostrarle a la gente la capacidad que tenemos para ejecutar esas propuestas. No van a encontrar de nuestro lado ningún sesgo de campaña sucia, ningún sesgo de ataques a los otros candidatos. Nuestra campaña va a ser propositiva y va a estar orientada hacia que la población conozca las diferentes propuestas. La militancia esperaba en las afueras del Tribunal Supremo Electoral que la fórmula presidencial del Frente concluyera con el proceso administrativo. Los candidatos fueron victoriosos en su salida, aguardando el mensaje de quienes esperan gane un tercer gobierno del FMLN. Y lo que tenemos que ir a hacer ahora es garantizar ese trabajo de uno a uno en los territorios, en los municipios, en los cantones, en las fábricas, convenciendo a nuestra población que la mejor forma de que El Salvador siga progresando, que la mejor forma que se sigan mejorando los programas sociales, que la mejor forma que se hagan cosas nuevas es votando este 3 de febrero por el FMLN. Hugo Martínez se comprometió ante la militancia en trabajar por ganar un nuevo gobierno bajo la bandera del Frente. Roger, ¿de qué manera el FMLN se prepara para la contienda electoral ya con la fórmula presidencial inscrita oficial legalmente? Bueno, primero que nada yo quisiera hacer un reconocimiento a la juventud del partido, que qué hermosa concentración la que generaron bajo el agua, marchando desde las plazas Beethoven para saludar y acompañar a Hugo y Karina. Esa es parte de lo que estamos haciendo, de poner a toda nuestra militancia en la plena disposición de lucha que corresponde a la tradición del FMLN, el acercamiento a la población en las formas tradicionales de la visita casa a casa para hablar directamente a los ojos frente a la persona con la cual queremos interlocutar. Es una de las tareas a las que ya estamos abocados, pero también los encuentros con los distintos sectores vivos de la sociedad salvadoreña. Los partidos de la derecha todos están aliados con grupos de la derecha que siguen siendo grupos partidarios.
el esfuerzo nuestro va en otra dirección. Es una estrategia de construcción de alianzas sociales. Ayer estaba Hugo con los picacheros, estaba con el sector transporte, estaba con agricultores, semanas anteriores y días anteriores ha estado con sindicatos, ha estado con otra clase de organizaciones juveniles, con movimientos sociales de distinta naturaleza, y eso va a seguirse profundizando a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros estamos trabajando por construir esos acercamientos, para construir esas propuestas junto a la gente que permitan el diálogo con el candidato, con la candidata, y permitan los compromisos fiables. Y digo fiables porque cometimos un error nosotros en una elección para alcalde municipal en San Salvador, donde llevamos a los vendedores del centro histórico a un convenio con el que resultó alcalde y después ya no los quiso recibir siquiera. Eso lo tenemos registrado. Con Hugo y Karina tenemos certeza de que cualquier compromiso que se alcance será una batalla que darán nuestros funcionarios electos para llevarlos adelante a su concreción de la mano con la gente y con la fuerza de la gente. ¿Por qué Hugo Martínez y Karina Sosa, que son dos servidores públicos que han tenido experiencia, han hecho trabajo precisamente en las instituciones de gobierno, por qué son la fórmula idónea para gobernar al país, Norma? Bueno, el país necesita personas responsables, que hablen con sus hechos, y ellos tienen una actuación como funcionarios al servicio del pueblo. Los otros, que compiten, que me refiero a ellos, engañan, mienten, ¿verdad? El candidato de Gana trata de engañar a la gente diciendo que Arena y el Frente son lo mismo, y eso es absolutamente falso. El Frente y ellos hablan de bipartidismo. Un bipartidismo es un entendimiento donde da igual quién gobierne. Nosotros tenemos proyectos contrapuestos. El Frente está en contra de la privatización del agua, está en contra de la reconcentración de la tierra. Estamos en defensa del pueblo trabajador que esperó 3 décadas para recibir un título de propiedad. Más de 70,000 personas han recibido su título de propiedad de manos de los gobiernos del Frente y esperaron por más de 30 años que eso ocurriera. Entonces no estamos en favor de eso. Somos una fuerza que está plenamente identificada con el pueblo y que le decimos la verdad de lo que podemos y de lo que no podemos, de cuándo se puede y cuándo no se puede. Que no andan nuestros funcionarios engañando a uno para a través de uno engañar a otros. No es nuestra militancia, nuestros cuadros asociados ni a la corrupción, ni al abandono del trabajo, a la desidia. Todos nuestros funcionarios son abnegados. Lo ha sido Hugo como canciller y lo ha sido Karina. Son profesionales y políticos jóvenes que resumen algo difícil, ser joven y tener experiencia. Son jóvenes con experiencia política. Son políticos frescos, surgidos, como tú señalabas en el inicio, en la época del diálogo, de la construcción, de esfuerzos para llevar adelante objetivos y anhelos de nuestro pueblo, necesidades. Entonces se han formado en esta generación buscando servir de la mejor manera, y por eso son confiables. No se esconden, están cerca de la gente. Mira que antes que la campaña empezara, compañeros juntos en pocos lugares y separados en muchos, visitaron más de 180 municipios del país, de los 262, en un corto tiempo. Tienen una energía desbordante que significa, es símbolo de voluntad de trabajo, de dedicación, y este país necesita gente que trabaje por el pueblo. Así que nosotros estamos convencidos de que son la mejor fórmula, son los únicos en los que se puede confiar, que tienen a la par de ellos no quien los manipule,
¿verdad? Ni son, para decirte, creídos de que son ellos los mesías, no son mesiánicos, saben que tienen a la par al pueblo, un movimiento popular que le acompaña, como señalaba Roger, de distintos sectores, y un partido organizado que está, como ha dicho Hugo en estos días de apertura de campaña, sabe que son la garantía de la victoria, la garantía de la defensa del voto que el pueblo emita el 3 de febrero en favor de nuestro partido. Este día la diputada Karina Sosa presentó una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para reformar los artículos 30 y 123 del Código de Trabajo para regular de forma expresa el tema del derecho a la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Quisiéramos ver parte de las declaraciones de Karina a continuación. Bueno, me dicen en producción que ya lo tienen. Se supone que es para nivelar salarios y garantizar derechos laborales. A continuación. Y te habla también del compromiso que tienen los empresarios de garantizar una igualdad salarial. Sin embargo, creemos que es importante puntualizar de mejor manera a través de una modificación al Código de Trabajo que permita justamente darle mayor certeza jurídica y ser una sombría jurídica para que este derecho se cumpla a las mujeres y que tenga realmente una igualdad entre hombres y mujeres en El Salvador. ¿Cuál es la valoración de este tema que ahora presenta la diputada? Bueno, yo creo que es sumamente importante. El planteamiento que hace Karina enfrenta el cambio sobre una situación de injusticia que por décadas ha venido existiendo en el país. Si un trabajador, sea hombre o mujer, desempeña una función, la hace en igualdad de condiciones y con los mismos resultados para el contratante, ¿por qué va a tener un salario desigual por su condición de género una mujer respecto a su compañero de trabajo hombre? Entonces la propuesta es así, de justicia plena, reivindicar derechos de igualdad, reivindicar condiciones de igualdad, de equidad en el trabajo a la hora de desempeñarse entre mujeres y hombres. Ese es el fondo. Norma, los desafíos del FMLN a 38 años y ya se puede llamar al voto, ¿verdad? Por supuesto, estamos desde el 3 de octubre pidiendo el voto de nuestro pueblo. Y mira qué importante el tema que tocabas antes, porque de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, dice que hay una diferencia de aproximadamente, en promedio, de $53 de diferencia entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. Y que hay más o menos 44.000 mujeres en el campo que son trabajadoras, que por ser mujeres no tienen acceso al crédito. Entonces, hemos avanzado y lo señalamos. Mejoró el salario mínimo, hay beneficios para las pequeñas y las microempresas, pero sigue existiendo esto. Entonces, como vemos, siempre hay un desafío adelante al cual tenemos que encararlo con energía y buscando siempre la transformación, porque los cambios revolucionarios requieren de la energía de los revolucionarios, de la tenacidad y de descubrir. O sea, no es un invento de que hoy vengo a decir una frase que a igual salario, igual trabajo, igual salario. No, estudio la realidad y me doy cuenta que aunque las leyes aparentemente nos protegen, pero que está este desajuste y que hay que dar ese paso más. Así somos los del frente, siempre buscando mejorar. Entonces, esto de los desafíos de hoy, en la campaña es un desafío grande. Tenemos modos nuevos de informarse de la población y por esos modos nuevos también el riesgo de que la población sea engañada y que se traten de presentar como izquierda y popular personajes que los hechos los han puesto en la derecha. Por eso decimos que a esta campaña uno de los desafíos es que la izquierda va aliada con el pueblo, los movimientos populares, y la derecha lleva 3 fórmulas a las que todas ellas representan un riesgo de retroceso.
y lo hemos oído también decir de Karina, somos personas y no cangrejos, queremos ir para adelante, queremos avanzar más allá de lo que ya hemos logrado, pero eso solo se garantiza con un partido como el FMLN, que no viene de una hambre de ser gobierno, sino que viene de luchar con el pueblo, de luchar y sufrir con el pueblo y de ir avanzando poco a poco en sus conquistas. Y ese es el desafío que tenemos, cómo comunicarnos ahora con nuestros hermanos, cómo ir a tocar su puerta para pedir y platicar y pedirle el voto, cómo usar los recursos nuevos que la tecnología nos ofrece y cómo hacer el máximo nivel de contacto de nuestro partido y de nuestros candidatos con la población. Mira, hemos acompañado a Karina y a Hugo el primer día desde la madrugada, desde la 1 de la mañana y hasta la noche en los puestos del centro histórico. Hemos visto a los jóvenes venir relevándose con la antorcha de la victoria por más de 90 municipios en los 14 departamentos, que muestra esa voluntad que tenemos. Ese es el desafío, cómo esta energía que tenemos la utilizamos para convencer a nuestro pueblo, a esos 5.200.000 que van a tener la posibilidad de ir a las urnas, de saber que no tenemos derecho a retroceder y que solo hay una manera de avanzar, votando por el FMLN, por Hugo y Karina. Muy bien, con esto nos quedamos en el último bloque que va a quedar muy cortito. Queremos hablar de la próxima canonización de Monseñor Romero. Ya regresamos. Saludamos a las personas que a través de las redes sociales en Facebook Live han estado escribiendo durante la entrevista y quisiéramos finalizar la entrevista precisamente hablando de lo que va a ocurrir dentro de 4 días, que es la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tomando en cuenta que es considerado el salvadoreño más universal. Sus opiniones al respecto. Bueno, creo que cuesta valorar en su justa medida lo que para un país representa tener el reconocimiento del mundo y de una jerarquía tan compleja como la Iglesia Católica, de un salvadoreño que, como dice el mismo dictamen que lo beatificó, fue asesinado por odio a la fe. Y el pueblo lo creyó siempre antes que fuera oficialmente canonizado como un santo. Y eso debe ser motivo de orgullo, de felicitación para este pueblo, especialmente para los creyentes católicos y para todos los salvadoreños. Por eso es que es justo lo que hoy se ha pedido, justicia para Monseñor, y es justo también señalar cómo le sigue doliendo a la derecha que celebró su asesinato. No puede uno decir que toda la cometió, pero que la celebró. Sí, que todavía tenemos, yo recuerdo el caso de Cojutepeque, cuando destruyeron el monumento que había dejado la alcaldesa Cristina Rivas, y ahora estamos viendo esta escena en Ciudad Delgada, donde el alcalde de Arena está demoliendo una estatua para Monseñor Romero. Es lamentable. Yo creo que la lucha por la justicia siempre tiene adversidades, y las tuvo Monseñor en vida y en su lucha, y creo que la sigue teniendo nuestro pueblo ahora en este tipo de actos. Pero a mí me alegra mucho que nuestro partido, a través de la fracción legislativa y la compañera Nidia, serán parte de esos actos históricos, únicos en la vida de un país.
Blandit, Roger. Bueno, yo igual me sumo a las palabras de Norma y hablando desde la perspectiva así muy individual, decir que me siento plenamente orgulloso de lo que significa hoy Monseñor, más allá del pueblo salvadoreño, más allá del catolicismo, porque Monseñor ciertamente es una figura que trascendió el ámbito de una religión, el ámbito solo de ese espacio, y ha llegado a penetrar en el corazón, en la mente, en la conciencia de millones de seres humanos. Yo he tenido la oportunidad de ver la figura, la estampa de Monseñor en iglesias en Chile, en Brasil, y uno se emociona y se llena de mucho regocijo de darse cuenta en Nueva York y en otras partes, de darse cuenta que el mundo reconoce a Monseñor y antes de haber sido incluso beatificado. Estoy hablando de tiempos anteriores. Hoy esto que va a ocurrir el fin de semana es una cosa maravillosa para todo el país y hay que felicitar a la feligresía católica por la dicha de tener un santo, y aquellos que no son católicos o que incluso no son creyentes pero reconocen en Monseñor su importancia, también un abrazo, una felicitación de salvadoreño. Muy bien. Bueno, gracias Norma, gracias Roger por haber venido esta noche y sobre todo a ustedes, gracias por su sintonía, porque aquí siempre traemos a personas que manejan temas protagonistas y en este 38 aniversario del FMLN hemos querido compartir parte de las reflexiones. Que tengan ustedes muy buena noche.